Bienvenidos a un nuevo episodio de Nicole Presenta Podcast. El día de hoy tengo una historia muy conmovedora y muy especial. Con ustedes la historia de Marcia Terrero. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo te sientes? Bien. Me alegra. Bueno, pues vamos a iniciar. Tú fuiste madre adolescente. Sí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? O mejor dicho, ¿cómo te diste cuenta de que estabas embarazada? Ok. Yo me casé temprano. Me casé muy temprano. ¿Qué tan temprano? 16. Ok. A los 16 yo, no sé, malcriadesa. Decidí irme de la casa porque como que no cabía con las leyes de la casa. Decidí irme, sí, por malcriadesa. Sí. Y no fue lo mejor. Para el que le sirva, no fue lo mejor. De lo que no me arrepiento es de haber tenido un hijo. Salí embarazada a los 16 y di a luz a los 17. Y en ese momento donde tú te diste cuenta que estabas embarazada, ¿no era como que lo estabas esperando, te asustaste o cómo fue? Fue buscado. Ok, entonces no te asustaste. No, ¿Y tu familia sabía que estabas buscando un bebé? no. ¿Y cómo le diste la noticia? Yo soy la más pequeña de 5. En realidad, me apoyaron. Me apoyaron. Sentí bastante apoyo de ellos. No vivía en la casa. Cuando me tocó volver a la casa, ya ellos aceptaron ese niño como que eran de ellos, no mío. ¿Era un hermano? Sí, no, era un hermano. Era un hermano para mí, porque ellas, mis hermanas, pensaban que era de ellas y en verdad yo no hacía nada. ¿Y tú crees que eso te permitió crecer en otros ámbitos, como trabajar, estudiar? Sí, tuve muchas oportunidades para seguir estudiando, porque no terminé el bachillerato. Y sí, tuve la oportunidad de seguir estudiando, pude trabajar y así. ¿Y cómo tú sientes que te cambió la vida ser madre, adolescente? O sea, tener tu primer hijo. Yo pensaba, cosa ilógica, yo pensaba en ese tiempo que me iba a ayudar de muchas maneras, pero no. ¿Ayudarte de qué manera? Al ser la más chiquita de 5 hermanos, yo me sentía presionada. Tenía mucha responsabilidad. Si iba al colegio, me preguntaban si fui al colegio, que cómo me fue, si iba al colmado, vete con fulano, ¿entiendes? Entonces yo me sentía presionada en ese sentido. Como muy cuidada. Demasiado sobreprotegida. ¿Por tus padres? Y sí, por mis padres, principalmente. Entonces tú Y sientes eso me todo el cambio. eso me llevó a tomar la decisión de irme de la casa. ¿Y cómo reaccionó tu pareja en ese momento? No, feliz. ¿Con el embarazo? Sí, O sea, que tú sientes que eso también te ayudó. sí. ¿Y qué fue lo más difícil para ti de ser madre adolescente? Ser madre adolescente. Es un Fue proceso. difícil, sí, es un proceso. Pero gracias a Dios pudiste cumplir con tus metas, tus objetivos, a pesar de... Claro que es importante destacar que en parte fue por el apoyo que te dieron, porque imagínate cómo tú ibas a salir adelante con un bebé y sin una familia que te respaldara. Exacto. Porque tengo entendido que te ayudaron, como dices, Sí. entonces eso hizo que las cosas fluyeran mejor. ¿Qué fue lo más difícil de ser madre adolescente? Ser madre adolescente. Sí, se detiene el mundo, se detiene. Se detiene en alrededor de esos 9 meses. ¿Y tú recuerdas tal vez algún plan que tú tenías que no lo pudiste continuar por el embarazo, el parto? Sí. Mi inspiración siempre fue estudiar medicina, engancharme como militar, pero todo quedó ahí. Después de eso ya tú no lo intentaste. No. ¿Y a qué te dedicaste luego del parto? Yo soy peluquera.
Ok, desde ese Estilista, tiempo. sí, de toda la vida. Wow. ¿Y cómo te aprendiste así? ¿Como en tu casa o qué? Desde los 14 años. Yo creo que yo nací con eso. Sí, yo también creo que fue así. Yo nací con eso, desde los 14 años yo me inscribí en un instituto y desde entonces yo dije 2 años estudiando, trabajando peluquería, luego que salí embarazada, entonces ya decidí ya no, todo mi sueño de ser militar, de ser médico, se quedó atrás y me dediqué a la belleza. Bueno, ¿y tú sientes que ese ha sido como tu norte? Porque Ya, te ha gustado hasta ahora. en mi vida. Hablemos de tu primer hijo, Anthony. ¿Cómo fue su infancia? Como la de cualquier niño, ¿Era tranquilo? muy tranquilo. De los 3, el más tranquilo. Porque él es el mayor, quizás por eso, ¿no? Sí, es posible. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue tener un bebé? O sea, fuiste madre adolescente, pero ya sabemos el proceso, pero criarlo, a pesar de que fue junto a tu familia, ¿cómo fue criar un niño, siendo una niña? Tuve mucha ayuda. No puedo decir que lo hice yo sola. No me gano ese mérito. Fue en la familia. ¿En algún momento tú sentiste que él quizás te veía como una hermana? A pesar de que tenía el amor de No. madre, pero llegaron a crear como esa confianza. No, él sabía que yo era su madre. Pero tenían esa confianza como de complicidad. Sí. Pero como una madre adolescente, como, ay, yo le puedo contar esto, le puedo contar aquello. Bueno, de contar así, contarle todo, no. Pero sí, yo estuve para él en todo. Yo trabajaba, como te digo, seguí estudiando, pero yo siempre estuve ahí para él. ¿Y cómo fue su adolescencia? ¿Seguía manteniéndose tranquilo? Sí. ¿No te dio ningún tipo de problemas? ¿Todo bien? De los 3, el más tranquilo. ¿Y a qué edad él se fue para Estados Unidos? 18. ¿Y cómo llegó allá? Su padre lo pidió. Y este transcurso de estar separados por primera vez, luego de tantos años, ¿cómo fue? Difícil, fue difícil. Cuando un hijo se le va de al lado, ya sea pequeño o grande, es difícil. ¿Y cómo lograron adaptarse? Me imagino que en tu casa estaban tristes, porque se fue el niño de la casa. Sí, en la casa sí es como una pausa, se hace como una pausa, pero ya se había ido la segunda, que igualmente fue difícil dejarla ir porque ella se fue todavía más pequeña. O sea, que tú sientes que se haya ido tu segunda hija fue más difícil que cuando él se fue del país. Sí, porque era la hembra, era la única hembra y era como se sentía como la que más me necesitaba. Sí, se sentía como más la ausencia. Aparte de que como era un chico tan tranquilo, no, así hacía falta, pero como se dejaba sentir menos, ¿no? Sí, sí. El proceso migratorio para llevarse a una persona dura bastante, pero en ese tiempo, ¿tú sientes que él soñaba con viajar, o sea, con irse para Estados Unidos? No sabría decirte, no estoy muy segura si él soñaba con eso porque no me lo dijo, pero él era muy allegado a mí, muy cercano, ¿sabe? Como te digo, no sé si tenía ese afán de viajar, no lo sé. Pero se fue feliz. Sí, ¿Y cómo fueron esos años para él allá? Porque él no tenía familia cercana, ¿o sí? su papá, Pero aparte de su papá, ya. no, sí, solo su papá, tenía toda la familia de parte de su papá allá. Pero Ok. Y en el transcurso de esos años, ¿a qué él se dedicó? él trabajaba en empresas, en Estados Unidos, tú sabes, llega uno ya sin mucha experiencia y hay que hacer lo que aparezca. Ok. Bueno, por lo menos tenía la ventaja de que se fue legal. Sí, claro. O sea, que podía conseguir trabajo de muchas cosas, así no, No, y es fueran los joven, mejores. era joven y Con el pasar de los años, ¿cómo tú recibiste el diagnóstico de cáncer de tu hijo? bueno, es difícil. Es muy difícil cuando te dan el diagnóstico de un familiar de enfermedad, una enfermedad tan fuerte como el cáncer, y más si es de un hijo. Es difícil. ¿Quién te lo comunicó? Él mismo, ¿Tú recuerdas esa llamada? sí. ¿La puedes compartir?
Yo estaba en mi habitación y justamente en ese momento llegaba mi hermano a decirme algo y él me dijo, ¿tú estás sola en la habitación? Y yo le dije, no. Y él me dijo que qué bueno que, no, que yo no estaba sola, porque en realidad él quería decirme una noticia. Y yo le dije, ¿qué pasa? Y él me dijo, yo vengo del médico ahora. Ya sabíamos que él venía con unos pequeños cólicos, unos dolores y unas cosas, y cuando él me dijo que le habían detectado cáncer, yo pensé que era un cáncer manejable, que era algo que íbamos a superar, pero no fue así. Y cuando él te da la noticia, él hasta el momento solamente sabía que tenía un grado de cáncer, pero no la gravedad. No. Entonces, suerte que estaba tu hermano allá. ¿Cómo reaccionó él? No, es que en realidad cuando te dan un diagnóstico así, tú piensas que como lo vamos a superar, no te choca, porque te choca, pero tampoco yo no quería destruirme delante de él, porque yo sentía que yo tenía que darle la fuerza a él para seguir. Cuando cerraste el teléfono, ¿qué sentiste? Que se me acabó el mundo. Yo me recuerdo que me había hecho unos highlights en el salón. Y no, ese mismo día fui al salón y me puse el cabello, me tapé todo, me puse el pelo oscuro, porque yo sentía que a mí el mundo se me había acabado. Con toda y la esperanza que tenía de que se iba a pasar esa enfermedad. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Una petición de mis hijos. ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, yo digo que todo obra para bien. En realidad, mi hijo quería pedir a su niña y la madre no le dio el permiso. Y él dijo, ok, voy a pedir a mami. Vamos, entre él y mi niña, mi otra hija, entonces entre los dos se unieron y lo hicieron. Entonces yo llegué a Estados Unidos por vía de ellos dos. ¿Tú sí soñabas con viajar? Puedo decir que sí, pero no con residencia, como todo el mundo por una visa. Okay. ¿Sí? Como la hija mía se fue de 9 años con acuerdos y los acuerdos no se cumplieron. Entonces yo fui a solicitar visa varias veces para poder ir yo a verla, pero no me la negaron. Entonces, en todo este momento, tú nunca soñaste con vivir como tal en Estados Unidos. Tú querías visitar a tu hija, conocer. Exacto. Pero entre los planes que se hicieron cuando la petición se sometió, ¿qué planes había para ti? ¿Qué tenían ellos contigo? O vivir con ellos, vivir específicamente con Anthony. Él incluso había comprado un salón para que su madre trabajara, porque su esposa en ese momento era peluquera también, la madre de su esposa, y él dijo, sí, iba a comprar ese salón para que cuando yo llegara tuviera un trabajo. ¿Y cómo fue esa llegada a Estados Unidos? Difícil. Muy difícil. Ya cuando tú llegaste, ya tú estabas al tanto de la enfermedad. Sí. Yo estaba al tanto de la enfermedad, pero llegué del aeropuerto al hospital a ver a mi hijo que estaba en el hospital, y fue difícil. Fue muy difícil. Cuando tú llegas al hospital, ¿cómo lo ves? O sea, él estaba estable dentro de lo que cabe. Sí, él estaba estable, pero no estaba como él era. A él le afectaba mucho que yo lo viera como él estaba. Él sufrió mucho eso. En el transcurso de la entrevista yo me he dado cuenta que tú eres una persona muy fuerte, pero ese momento, ¿tú sientes que tú lograste disimular? Yo pienso que yo no soy fuerte, yo saco de abajo. Yo saco de abajo porque alguien me dijo, la suegra de mi hijo, en ese momento ella me decía, yo no había visto una persona como tú. Tú te estás muriendo y cuando tus hermanas te llaman, tú cambias. Pero era que yo no le podía decir a mis hermanas cómo yo me sentía. Es algo fuerte, es difícil, muy, muy difícil.
Y obligado yo sentía que tenía que cambiar y hacerle sentir a ella que yo estaba bien en ese momento. Y que había esperanza. Y yo tenía esperanza, yo tuve esperanza hasta el último día. Yo tuve esperanza porque yo creo en Dios. Yo creo mucho en Dios. Yo tenía esperanza de que Él se iba a sanar. ¿Y cómo fue la reacción de él, que aunque fue en circunstancias no deseadas, se cumplió su sueño? De verme allá. Ujú. Sí. Él estaba contento, pero como te digo, no quería que yo lo viera en esa situación. Cuando yo llego al hospital, él como que se puso contento, nos abrazamos, todo bien en la cama del hospital. Esa noche yo me fui a la casa a descansar y al otro día en la mañana regresé tempranito. Cuando regresamos, llegó la junta médica en la mañana y fue cuando a él le dijeron que no había solución con él. Le dieron el diagnóstico de que iba a ir a la casa y que no iba a sentir la muerte porque lo iban a medicar. Entonces, él me miró y se vio como que el dolor que sintió cuando dijeron eso delante de mí. Y él dijo, no te preocupes, mami, que Dios es el que sabe. Él igual que yo, sacaba de abajo para que yo no cayera. Entonces, yo sacaba más de abajo para que él sintiera que yo estaba bien, que yo estaba recibiendo la noticia bien, porque no me podía caer delante de él. Yo siento que él hacía todo eso por ti. Por mí. O sea, él trataba de mantenerse optimista a pesar de por ti. Sí. Entonces eso fue el segundo día de estar allá. El segundo día. Y luego sí lo trasladan para la casa. Sí, ese día ese día que le dieron el diagnóstico, él lo pasó en el hospital. Entonces el tercer día ya estaba en la casa. ¿Cómo fueron los siguientes días? Difícil, porque lo intentamos todo. Yo llamaba para Santo Domingo y decía a mi hermana, ve donde el padre Chelo y llévalo. Lleva el nombre y... Es difícil. ¿Tú sientes que en ese momento, o sea, tú sentiste que era lo único que tú podías hacer? Aparte de orar tú Orar. por tu parte. Orar, hicimos todo. De verdad que hicimos todo para que... Pero no hubo forma. Y de parte de él seguía optimista todos esos meses, esas semanas, perdón. Toda la semana, duró 15 días y esos 15 días él estuvo optimista de que él se iba a sanar y que íbamos a salir a camino. ¿En algún momento tú hablaste con tu familia como tal de lo que estaba pasando? Del diagnóstico terminal. Sí, yo lo llamé y le dije y le explicaba todo lo que el médico me decía, yo se lo decía a ellos. Todo. A pesar de que era el trabajo del doctor, ¿tú sentiste que era como muy cruel apagarle las esperanzas así? Yo pienso que no, que es peor esconderlo. Yo pienso que no es malo si ellos pensaron, porque yo pienso que ellos sabían lo que decían. Sí. Ellos sabían lo que decían porque justamente salió como yo decían. ¿Qué tiempo les dio el doctor? Como mucho un mes. ¿Y qué tiempo duró? 15 días. Tú, si lo puedes compartir, claro. ¿Recuerdas si tú puedes compartir la última noche, si tú lograste despedirte o sus seres queridos? El último día que él estuvo consciente, como siempre, él se levantó temprano, iba al baño, él se atendía él solo, y se acostó al lado mío. Él se acostó al lado mío y hablamos como siempre. Luego yo me levanté a hacerle su desayuno. Y seguimos hablando la tarde entera. Yo no fui al salón ese día. Nos quedamos en la casa, la esposa, un sobrino de ella y yo con él. Y después en la tardecita ya él estaba como delirando. Cuando él comenzó a delirar, él decía, alcánzame el teléfono. Y yo le pasé el teléfono y él decía, y él marcaba el teléfono y se lo ponía el teléfono y decía, ahora no lo coge ella el teléfono.
Y yo decía, ¿a quién tú llamas? Y él decía, a mami. Y yo dije, ya, él está perdiendo la conciencia. Y yo le decía, pero yo estoy aquí, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú me quieres decir? Entonces él dijo, ay, ¿qué tú me trajiste? Y yo no sabía qué decirle. De verdad, yo le dije, yo te traje mucho amor, yo te traje mucho cariño, yo te traje paz, corazón, yo estoy aquí contigo. Y ahí él como que cayó un poquito otra vez en conciencia. Pero luego ya nos pusimos a orar, lo que estábamos ahí, llamamos a la mamá de la muchacha que vivía con él, la esposa. Y ella sabe de medicina y ella dijo, cuando ella llegó, ya le estaba. Pero antes de todo eso, él se sentó en la cama y rezó. Y eso me dio mucha fuerza a mí. Porque como dice la canción, hay oraciones que sanan, hay oraciones que salvan. Y eso me hizo sentir que mi hijo se salvó. Entonces, cuando la suegra de él llegó a la casa, yo le pregunté que si él estaba agonizando. Entonces ella me dijo, yo pienso que sí. Llamaron a la ambulancia y se lo llevaron. Entonces él falleció en el hospital. Sí. ¿Cómo tú sientes que eso te cambió? ¿De qué forma? ¿Tú sientes que eso afectó tu forma de ver la vida? Yo pienso que sí. Uno cambia. ¿Y cómo esto afectó a tus demás familiares, tus otros hijos? Es fuerte. Yo no me he sentado a preguntarle cómo se sienten porque yo quedé muy afectada. Y eso no me preocupé por saber cómo le afectó, qué tan grande le afectó a ellos eso. Yo sé que fue fuerte, pero de verdad yo no me enfoqué en preguntarle a ellos cómo lo afectó. Y yo me atrevería a decir que ellos también trataron de ser un sostén para ti, una columna, Sí. No se podían derrumbar porque la persona más afectada hasta el momento definitivamente eras tú. Sí, exacto. Cuando llamas a Santo Domingo para dar la noticia, ¿cómo reaccionan tu familia que prácticamente lo crearon junto contigo? Yo ya le había explicado cómo había pasado el día y ellos estaban esperando, me imagino que ellos estaban esperando la noticia, porque yo les contaba todo los pormenores, cómo él se sentía, cómo se levantó, qué hizo. Entonces, me imagino que para ellos también fue difícil. Yo noté que se sorprendieron, porque como tal, yo también esperaba que él se sanara. Ellos también esperaban lo mismo, pero no fue así. Sobre todo, parte de tu familia que también tenía esperanza en la oración de liberación y sanación, que no duraron muchos días luego de esa oración, ¿no? No duró mucho, como una semana. Ok. ¿Sientes que te convertiste en una madre sobreprotectora luego de la pérdida? Sí, uno se vuelve sobreprotector con lo que queda. Sí, totalmente. Pero como algo normal, ¿no? No, es sobrenormal, es algo sobrenormal. Tal vez piensan, esta persona se puso mal de la cabeza. No se puso mal de la cabeza. Cuando uno pierde un hijo, uno no quisiera que al otro le pasara nada, a ninguno. En verdad uno reza por lo de uno y reza por lo de los demás. Y piensa que ninguna madre debiera de pasar por algo como esto. Amén. ¿Tienes alguna recomendación para una madre que esté pasando o que haya pasado por una situación similar? Mi recomendación para las personas que estén pasando por ese momento tan desagradable es agarrarse de Dios. Hay que agarrarse de Dios y tener mucha fuerza y saber que uno no se puede derrumbar, que hay que darle fuerza a los demás, no que te la den a ti, no, tú sacar de abajo. Yo sé que todo el mundo no tiene la fuerza que yo tuve para salir a camino, pero hay que sacarla. De verdad, que se agarren de Dios y que confíen mucho en Él, porque me hice fiel a eso de la oración, de verdad. Me ayudaron mucho las canciones cristianas, las alabanzas. Eso me ayudó mucho a levantarme.
Wow, muchísimas gracias. De verdad que puede que muchas personas no lo sepan, pero esta es mi tía y yo me siento muy orgullosa porque a pesar de que yo estaba haciendo las preguntas, yo estaba enterándome de muchas cosas porque quizás por el mismo respeto, dolor, nunca como que me atreví a preguntar. Entonces yo me siento muy orgullosa de todo, de enterarme de tantas cosas, aunque antes de enterarme ya yo sentía mucho orgullo. Porque, wow, uno se queja tanto de tantas cosas y ver personas que han pasado por tragedias de verdad hacen que uno se sienta tan agradecido y este es el propósito de este episodio. Muchísimas gracias, tía, de verdad, por Mi estar amor, aquí. siempre a la orden. Si antes yo te admiraba, ahora es algo increíble. Te admiro más. Yo espero que le sirva de algo a la persona que están viendo esto y que de verdad es fuerte, pero hay que salir a camino por lo que quedan. Hemos llegado hasta el final y este episodio es en memoria de Ángel Terrero. Muchísimas gracias.